Fíjense que dice que la reunión terminará en 10 minutos. Actualizar el límite de tiempo. Si le doy a actualizar. Te va a mandar ¿A qué? o sea, que lo compres, pues. A Ah, ver, ¿qué le diste y qué te dice? pues nada. Solo le di a actualizar, pero no. Yo creo que sí, ya me mandó una página, mira. Que me dice, usted es millonaria, compre. Y entonces, como soy pobre y está mintiendo, le voy a tener que cerrar. Y entonces, ¿ahí qué hago? ¿Te albergo a ti? No, pues es que ya me dejaste a mí como anfitriona. Y debería dejarnos, ¿no? Exacto. Como la clase pasada. Sí, pero te digo que ayer desde mi segunda clase ya no me respetó el tiempo. Qué raro está eso. Si quieres, nos salimos, pues no nos va a quedar de otra. Y ahorita Pues si quieres, nos conectamos por mí. o quieres volverlo a intentar, y hacemos como la clase pasada, me admites primero a mí y luego me dejas como anfitriona. Vale, a ver si así funciona. Funciona. Sale. Voy, nos vamos a salir, chicos. ¿Va a ser con el mismo link? ¿Será con el mismo? No, creo que tenemos que... Sí. Ahorita te digo cuál es mi predicción. Si nos va a sacar o no. Vale. Sí nos va a sacar. ¿Sí? Casi me apuro para ver si en estos 40 ya aprovechamos y terminamos. Sí, casi estoy segura que nos va a sacar, ¿eh? ¿Me das permiso para grabar? No puedo darte permiso para grabar, por eso casi estoy segura que nos va a sacar. Ya. Pues ni modo, nos vamos sin grabar. No, o sea, sí puedo grabar, pero yo. Ok. Vale. Pues nos habíamos quedado en esto, ¿no? En las pruebas de esterilidad que tenemos que realizar cuando sometemos procesos de calor húmedo o calor seco, ¿no? Utilizando esporas. En mi computadora les digo que se calienta. De Bacillus Staurothemophilus o G. Bacillus Staurothemophilus. Ahí está. ¿Ya la ven? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, ya. E incluso vimos ese videíto, ¿no? Que nos permitía ver justamente cómo meter las ampolletas y vimos que las ampolletas que sí habían pasado por un buen proceso de esterilización se iban a seguir conservando el color original y en los procesos en los que no había habido un buen proceso de esterilización, pues iban a virar amarillo debido al crecimiento de las bacterias en este medio que provocaban el cambio del vire del indicador. Otro proceso que nos permite hacer procesos de esterilización, veíamos que era el calor seco, ¿no? En autoclave de piso y horno de laboratorio, y pues era 160 grados durante 60 minutos, y ya en el video también, y ya habíamos visto esta diapositiva, se podían esterilizar material de acero inoxidable como tijeras, bisturí, pinzas, pinzas para portatubos, etcétera. Y pues algunas pipetas y cajas Petri cuando estas son de vidrio. Si son de plástico se tendrían que utilizar otro tipo de métodos de esterilización como los métodos químicos. Y otro método de esterilización, y es muy común en los laboratorios, es el uso de los mecheros. Existen 3 tipos de mecheros, que son el mechero de Bunsen, el mechero Fisher y el esterilizador por infrarrojo. Y aquí es donde vamos a ver el video de cómo se utiliza un mechero, y además vamos a tomar un poco el proceso de esterilización por filtración de una solución termolábil. ¿Qué quiere decir esto? Que hay soluciones que después de un proceso térmico pierden algunas de sus propiedades y entonces ya no servirían para
las cosas que queremos nosotros hacer, como cuáles, como las vitaminas, por ejemplo, que son muy termolábiles, algunos antibióticos, sí o sí se tienen que esterilizar por un método diferente al calor, y uno muy útil es el método por filtración. ¿Qué características deben de tener estos filtros? Pues deben de ser de tamaño de un poro muy, muy pequeño, que es el poro de 0.22 micrómetros, ya sea que ustedes lo utilicen con un sistema utilizando una jeringa o con un sistema o equipo para filtración empleando una bomba al vacío. Ahorita les voy a mostrar el video en el cual pueden darse cuenta de esto que les estoy informando. Entonces, el primero que vamos a ver es el de mechero de Bunsen. Me dicen si no lo escuchan, por favor. Todavía no lo pone, ¿verdad, profesora? Maestra, ¿ya lo puso? Ya. No lo estamos viendo. No, Solo vemos su pantalla donde estamos no, viendo. su pantalla. Yo estoy bien entretenida viendo el video y ya llevamos 2 minutos desperdiciados del Zoom. Ni se ve ni se escucha. ¿Pero qué ven? ¿No ven nada? Mire, veo así como donde tiene varios videos de su Carpetas. archivo. Ajá. Sus carpetas Sí, de tu videos reproductor. descargados. Sí, tu Ya carpeta. ver. Espérenme. Pues a ver, voy a compartir mi pantalla. ¿Ahí ya lo ven? Ya. ¿Se escuchan? No. No. No, profesora.
Hablando a otros. A ver, Felipe. ¿Ya escuchan? No, profesora. No, profesora. No. Según yo, tengo activados los sonidos. Sí está bien mi configuración, ¿no? Micrófono, altavoz del auricular. ¿No le tienes que subir aquí en altavoz del auricular? Ah, ahí, sí, ahí, ponlo. Ajá. ¿Ya lo escuchan? No. Estamos viendo la presentación, maestra. No sé por qué no podemos. La vez pasada sí pudimos. Sí. Voy a ver si puedo utilizar otro programa para reproducirlo. Si no, yo, último intento, y si no, yo se los explico. O no tiene el link del video y no sé si lo pueda subir a Classroom y nosotros lo vemos por aquí. Creo que que no no. sé si tengamos permiso de hacer eso. ¿Han intentado verlos otra vez directamente de Dropbox? ¿No? ¿Siguen sin poder? ¿Ya lo escuchan? No. Sí, dicen que no, que todavía no pueden. Que debe de ser algo de mi configuración. Creo que ya se escucha. Ya, ¿verdad? Ya. La chimenea. Lo voy a empezar. Y si ustedes observan, Pero no se ve, profesora. es un instrumento que sirve para generar una Ahora lo flama escuchan, pero que ya no lo ven. consta de las siguientes partes. Es que no estás compartiendo. Está compartiendo. Una chimenea y la flama sale por la parte superior. Listo. Creo que ya. Es un instrumento que sirve para generar una flama y que consta de las siguientes partes: un pie, un collarín o esprea, una chimenea, y la flama sale por la parte superior. Desde luego, el mechero se conecta a una fuente de gas
y a partir de ahí, con ayuda de un encendedor, se enciende la flama. Los mecheros de Bunsen pueden desarmarse, puede separarse el pie de la chimenea. Y si ustedes observan, el gas sale por un orificio que muchas veces no es lo suficientemente grande para proporcionar la cantidad de gas requerida. Por lo tanto, a veces con un instrumento o un alfiler se puede ampliar el diámetro de esa entrada de gas. Si volvemos a armar el mechero, observaremos que el collarín o estrellas. Para encender el mechero es necesario abrir la llave de paso, luego la llave de la nave de válvulas, esperar y tener cuidado a que se desplace el aire que se encuentra dentro de la tubería, y ustedes pueden ver que el mechero da un conjunto de flamas diferentes dependiendo de la apertura que tenga el mechero. Esta flama que estamos observando es una flama inadecuada para el trabajo en microbiología, dado que en la parte de abajo se tiene una temperatura de 250 grados, que es insuficiente, y en la parte de arriba tiene una temperatura de apenas 900 grados centígrados. Si ustedes modifican esta flama y la hacen una flama predominantemente azul, ustedes tienen un quemado del gas muy apropiado y unas temperaturas muchísimo más altas. En la base de la flama, la temperatura es todavía muy baja, es de aproximadamente 300 grados centígrados. En el cono interno de esta flama está entre 450 y 500 grados, y en el cono externo de la flama puede variar entre 1000 y 1500 grados centígrados. Eso lo podemos demostrar utilizando el asa. Si la colocamos en la parte baja del mechero, veremos que está frío. Es una zona fría, ni siquiera se pone rojo el asa. Pero si lo vamos subiendo lentamente, observaremos que esa zona es muy caliente. Para esterilizar el asa en condiciones normales, se introduce aprovechando principalmente la zona superior del mechero y la zona externa de la flama, para que el asa esté al rojo vivo al mismo tiempo y que no se esté quemando los dedos de las personas. Vamos a repetir el procedimiento para que vean que en muy pocos segundos es suficiente para retirar el asa y tener estéril para el trabajo posterior. Una vez más, y retiramos. Además del mechero de Bunsen, existen otras marcas, como la que estamos observando aquí, que es un mechero de la marca. Esencialmente, este tipo de mecheros tienen las mismas partes que el de Bunsen: un pie, un collarín y una chimenea. Además, en este caso, tiene una válvula que regula la cantidad de gas que accede al sistema. Debe tenerse la precaución de mantener la manguera que conecta al mechero en la parte posterior del equipo y alejado de la persona que manipula el sistema. Para encender este mechero es necesario tener mucho cuidado en que de golpe puede dar una flama muy grande y entonces alejarlo de la cara y el cabello de las personas. En este caso tenemos una flama muy pequeña que puede ser regulada, ya sea aumentada o disminuida, utilizando la llave de paso que está en el pie del mechero. Una flama adecuada es como la que estamos observando en este momento. Se ve azul, prácticamente el cono interno y el cono externo tienen temperaturas que rondan entre los 1500 y 1700 grados centígrados. Y aquí el asa prácticamente se puede quemar en cualquier parte de la flama en un instante, en unos cuantos segundos. Es suficiente para tener estéril el asa. No es necesario mantener tanto tiempo el asa dentro de los conos de la flama del mechero.
Este gabinete de bioseguridad de tipo 2 que tenemos en el Laboratorio de Microbiología General viene con un equipamiento de un esterilizador infrarrojo para evitar introducir en el sistema mecheros de Bunsen que evidentemente rompen el flujo laminar que se genera desde la parte superior de esta campana y que baja por dentro del espacio y área del gabinete, provocando que el aire salga ya sea por el fondo o por la rejilla que se encuentra justo enfrente de la persona que está realizando las diferentes actividades. Como podemos ver, el esterilizador se enciende con el interruptor que se encuentra en el frente, alcanza una temperatura máxima de aproximadamente 700, 800 grados centígrados y una mínima de 480. Las asas pueden ser esterilizadas introduciéndolas dentro de este dispositivo durante unos cuantos segundos. Y cuando el asa ha sido esterilizada, pueden iniciarse las manipulaciones que corresponden a la actividad del trabajo microbiológico. En este caso, se va a sembrar una caja Petri con una serie de microorganismos que se van a transferir de una caja a otra. Y se van a estriar por el método de la estría cruzada. Como ustedes saben y han visto en otras explicaciones, al final del procedimiento, el asa se vuelve a introducir en el dispositivo infrarrojo hasta que el asa es esterilizada. ¿Dudas, jóvenes? ¿Cuándo sabemos que ya está estéril el aparatito de... Ay, se me acaba de olvidar su nombre. ¿El asa? El asa, pero no en el mechero, sino cuando está dentro de la campana. Porque también tiene que incandecer. Gracias. Sí, para que sepan que está estéril tiene que incandecer. ¿Qué otra duda? ¿Eso pasa también en el infrarrojo? Sí. Ok. De hecho, uno de los cuidados que deben de tener en el infrarrojo es que el interior puede estar tan caliente que... Vamos a verlo un poquito en el video. Y se van a estriar por el método, las manipulaciones que corresponden. Fíjense, ahí la maestra introduce un poquito más del filamento del asa bacteriológica. Entonces, lo que no es filamento, que es propiamente el asa, si ustedes lo dejan mucho tiempo adentro del equipo, se funde. O sea, la temperatura es tan alta que esto se puede llegar a fundir y obviamente, pues, ni cuenta se van a dar. Ya cuando lo busquen, ya no tienen más que el filamento adentro. El filamento no se funde, pero esta parte del asa sí llega a desaparecer. Entonces deben de tener mucho cuidado, porque una de las ventajas que ofrece este equipo, que pueden meter varias asas al mismo tiempo a esterilizar, pero hay que tener mucha habilidad para irlas utilizando y que justamente no se funde la asa bacteriológica. Y si se fijaron en esta parte, no se alcanza a ver que sale incandescente el asa bacteriológica, pero no sé si pusieron atención al audio en el que cuando la maestra toca el agar del medio de cultivo hace un sonido así, pss, como el que hace cuando ustedes tiran las lucecitas de bengala recién que se apagaron al agua y que es como muy atractivo dentro del juego de estas luces, como hacen, ¿no? Lo ponen en el agua y hace pss. ¿Alguien lo ha escuchado? Sí, Sí, profesora. Algo así pasa. Cuando ustedes enfrían el asa antes de tomar los microorganismos, porque está tan caliente que si ustedes agarraran así los microorganismos, estos se van a morir por el calor que ya trae per se. Entonces hay que enfriarle un poquito en el agar, en el medio de cultivo, antes de tomar, y justo pues produce ese sonido. En
este caso, vamos a sembrar una caja PET con una serie de microorganismos. Se van a transferir de una caja a otra. ¿Sí escucharon cómo hace? Y se van a Sí. Y bueno, otra cosa que les quería comentar de ese video, que ya me lo quito, no sé por qué, es el espacio que hay en el laboratorio. Creo que le di. que el collarín o esprea se puede abrir o cerrar. Para encender el mechero es necesario abrir la llave de... Fíjense aquí en esta imagen. Este es el laboratorio 3. En este laboratorio algunos de ustedes pudieron haber trabajado. Las mesas son bastante amplias para que trabajen hasta 3 o 4 de ustedes. La verdad es que preferimos por cuestiones de seguridad y de buen manejo de espacios con la separación suficiente, únicamente 2 alumnos, excepto cuando hay sobrecupo, pues a veces sí trabajan de hasta 3 alumnos por mesa. Tienen estos contactos eléctricos para que ustedes puedan conectar su microscopio o algún agitador tipo Vortex, y de este lado están las llaves, que si se fijan, están de manera paralela a la mesa. Y aquí es donde la maestra conecta el mechero. Bueno, justamente en esta mesa, ¿no? Pero no se alcanza a ver en este video. Entonces están estas llaves de gas a las cuales va conectada la manguera del mechero. ¿Qué características debe de tener el mechero? La base del mechero tiene que ser lo suficientemente pesada para que cuando ustedes muevan la manguera por alguna razón el mechero no se voltee, porque hay veces que es tan pesada la manguera y el mechero tan ligerito que se les voltea incluso prendido, y si ustedes están manejando alcohol o algo así muy cerca, pues es muy fácil que ese alcohol se les encienda y se pueda provocar un accidente incluso con la manguera del gas. Y también tienen que tener cuidado que al principio de la carrera son muy distraídos, son muy inconscientes de los riesgos que implica trabajar en un laboratorio de microbiología, en abrir la llave adecuada. Hay veces que la tienen conectada a esta llave de gas y abren la otra llave de gas, entonces el gas sale disparado, y si ustedes encienden el encendedor antes de abrir la llave, pues puede provocar ciertos accidentes. La verdad es que aquí, como se los menciona el maestro César, con los mecheros Fisher, sobre todo que sale el gas como muy de repente, hay que tener mucho cuidado al momento de encenderlos. Yo prefiero primero encender el mechero y luego abrir la llave del gas, para que el gas se encienda inmediatamente aquí en el filamento del mechero, sin que yo le dé tiempo a que se esparza a lo largo de mi mesa de laboratorio. Entonces, pues la verdad, tomar todas las precauciones posibles para que esto no pase. Otros mecheros también de muy mala calidad no traen ese orificio y se los venden cerrados. Nunca compren de los que son de una tapa azul. Esos mecheros no sirven, no tienen ni el peso ni el tamaño de la perforación adecuada para que ustedes produzcan este tamaño de flama. El tamaño de la flama, como ya se los explicó el doctor, también es muy importante. Luego traen unas velitas que apenas se llegan por aquí, que un mechero de alcohol sería mucho más útil. Y otra cosa que quiero aprovechar aquí del mechero es que no solamente existen esas asas bacteriológicas desechables, sino que también existen estas en las que desatornillan esta parte de aquí y le pueden cambiar los filamentos. Entonces, esta la guardan de manera permanente, pueden poner asas redonditas con la punta terminada en un aro, o asas rectas, o incluso asas micológicas o para uso de actinobacterias, porque hay diferentes grosores del filamento de la asa, calibres distintos del filamento de la asa bacteriológica. Las más comúnmente usadas, la verdad, son estas, porque son
duran menos, sí, pero son más ligeras y cuando ustedes se dedican a estar sembrando por un periodo de tiempo prolongado, pues sí se llega a cansar un poco la muñeca porque estas pesan más. Vienen recubiertas con este plástico azul que es necesario cortar y quitar porque cuando se somete a esterilización en el mechero, se empieza a quemar este plástico y puede también, además de que huele feo, puede ocurrir un accidente. Y fíjense, por ejemplo, la distancia en la que está trabajando la maestra. No tiene la cabeza sobre el mechero, sino más o menos sus brazos, está ella sentada derecho, sus brazos están cómodos, están estirados. El área de esterilización que ofrece el mechero de Bunsen es más o menos 15 centímetros, que es lo que mediría su asa bacteriológica de punta a punta o una pipeta de 10 mililitros, pero son 15 centímetros de radio. Eso quiere decir que 15 hacia acá, así toda la redonda, tienen ustedes de área de esterilidad o área séptica para poder trabajar microbiología. Y la forma en que ustedes acomoden su material también va a ser importante y ya lo veremos en algún punto del curso, eso de cómo organicen ustedes su material. ¿Dudas hasta aquí? No, profesora, yo sí tengo una duda. ¿El área de esterilidad es diferente la que da el mechero de Bunsen a la que da el mechero de Fisher? Sí, el mechero Fisher les da mayor área de esterilidad. Ahí la desventaja un poco es el costo del mechero. Son un poquito más costosos, pero la verdad es que cuando aprenden a trabajar con área de esterilidad, con el mechero Bunsen es más que suficiente. Aunque nos comentaba por ahí un maestro que en virología es obligatorio que compren un Fisher. A nosotros no nos gusta tanto porque al principio son todavía como muy lentos para trabajar por obvias razones. Todos empezamos así y se calienta demasiado el laboratorio. Pero en virología, pues se supone que ya tienen más pericia y trabajan más rápido, pero aún así nos dice el maestro que se los piden de manera obligatoria. Yo la verdad lo desconozco. Pero ahí es que ustedes aprendan a manejar su materia, llevar a cabo este proceso. Uno de ellos es utilizando jeringas. ¿Qué es lo que tendrían que hacer ustedes? Primero, preparar obviamente la solución que quieran filtrar. Les digo que mi compu ya se está volviendo loca. Y vean, hay dos tipos de dispositivos con los cuales ustedes pueden trabajar cuando utilizan una jeringa. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Primero, preparar su material con el cual van a estar esterilizando. Estos filtros pequeñitos son portafiltros desechables, lo usan una vez y después de utilizarlo lo desechan. Son como unas pirinolas que en el centro o en el medio tienen un filtro, un papel filtro igual redondo, tiene que ser del mismo tamaño de portafiltros para que no sobrepase las paredes o la barrera del portafiltros y que tampoco sea tan pequeño para que en el interior del portafiltros no se filtre la solución. Tienen que tener un recipiente estéril en el cual van a recoger la solución estéril que ya ha pasado por el filtro, entonces tienen que preparar ese material. El otro sistema es este portafiltro reutilizable que consta mínimo de 4 partes, una base, una tapa, un O-ring o anillo y obviamente pues el filtro que nosotros queremos utilizar para filtrar. Si se fijan en esta imagen viene como que más claro que este portafiltro tiene aquí unas perforaciones pequeñitas, son muy cerradas, están muy juntitas y encima de esto se tiene que poner el filtro, perdón. También tiene que ser del mismo tamaño, del mismo diámetro del portafiltros, porque después este anillo que va dentro de esta parte de portafiltros tiene que meterse adentro tiene que enroscarse en la base. Si este filtro queda más grande al momento de ustedes de enroscar y no lo colocan bien, también empiezan a arrugar el filtro. Entonces, ¿qué provoca?
que quede solamente en una zona del portafiltro y que, por ejemplo, aquí en la orilla no quede el papel con el tamaño de poro que nosotros deseamos para poder esterilizar. Entonces, aunque la solución siga pasando derecho, pues se va a filtrar por estos orificios en los que ya no tienen papel y por lo tanto, pues no van a poder ustedes esterilizar. Perdón, es que me están sonando la alarma de admitir. Entonces, sí es importante que ajuste perfectamente. A veces se usa un truquito de ponerle agua estéril, tiene que ser agua estéril, obvio, para que el filtro quede bien puesto, o se puede montar el filtro antes del proceso de esterilización y meter a esterilizar envuelto en un papel craft o en un frasco de vidrio, ya montado el sistema de filtración y luego ya lo pueden utilizar. La otra es que tampoco tiene que rebosar por fuera porque entonces todo el líquido empieza a escurrir y cuando ustedes lo filtran, pues cae material contaminado en el medio y el proceso de filtración ya no funciona. Una vez que ustedes tienen su solución, cargan su jeringa, la atornillan aquí de esta manera y empiezan a hacer presión del émbolo de la jeringa para que la solución empiece a saturar el volumen del espacio que queda aquí vacío y poco a poco se empiece a filtrar la solución que nosotros queremos tener estéril. Hay veces que la solución está tan sucia o que tiene partículas tan grandes y un tamaño muy pesado que el volumen que pueden filtrar por este tipo de sistemas pues es muy pequeñito porque obviamente la superficie del filtro se empieza a obstruir y el tamaño del poro es tan pequeño que ya no les va a permitir filtrar. Con esto hay que tener mucho cuidado porque en cuanto ustedes sienten que el émbolo presenta alguna resistencia a la presión, deben de cambiar bueno, esperar a que se termine de filtrar lo que ya está dentro del portafiltros y cambiar su jeringa a otro nuevo portafiltros para que no tengan problemas. Y bueno, a veces es tanta la presión que estas dos partes se llegan a separar y entonces pues todo empieza a escurrir por aquí y se hace un desastre tremendo, ¿no? Eso pasa sobre todo las primeras veces que ustedes utilizan este tipo de dispositivos y aprenden a hacer la presión necesaria. Obviamente, pues todo este vaciado o este proceso de filtración se tiene que hacer en condiciones estériles o asépticas utilizando un mechero o alguna campana de bioseguridad que ya vimos en la primera sesión, porque pues esta parte o este recipiente va a estar abierto y tienen que impedir ustedes la entrada de partículas contaminantes a esta zona. El otro sistema de filtración es un poquito más complicado. Y bueno, para el otro sistema de filtración ustedes tendrán que tener un matraz ya estéril. Este matraz es un matraz de tipo Kitasato. ¿Hay alguien que no conozca un matraz Kitasato? ¿No? ¿Todos lo conocen? Tiene un orificio, ¿no? En una parte lateral. A ese orificio se conecta una manguera que a la vez va conectada a una bomba al vacío. Obviamente ese matraz lo tienen que esterilizar antes de empezar su proceso y existen unos sistemas de filtración de un volumen mayor que hagan de cuenta que va a ser como un vaso de precipitados y tienen un sistema así, es como un vaso así y luego acá abajo tienen otro émbolo. Y entonces en medio de esas dos partes, ustedes tienen que colocar el filtro y el sistema lo tienen que meter a esterilizar. Estos dos sistemas van sujetados con una pinza grande que abarca todo el diámetro y que atora las dos partes así y ya hace presión. Lo esterilizan, vacían aquí su solución y mediante la bomba empieza a succionar por un cono que tiene en esta parte de acá abajo y eso ya cae directamente en su matraz Kitasato estéril. Esto también lo tienen que hacer en campana de bioseguridad o frente a un mechero para que la solución estéril no se les contamine y pues obviamente todo lo tienen que
esterilizar previamente. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? No, profesora. Bueno, hasta ahorita esos son los métodos que se les tendrían que enseñar en el laboratorio. Ya les decía que en teoría van a ver algunos otros. Y entonces ahora lo que procedería es que ustedes hagan un informe de lo que vimos durante esta práctica. ¿Qué tendría que incluir ese informe? Es un cuestionario que ya les subí en PDF al Classroom. Y pues tienen que llenar los siguientes caracteres. Nada más una cosa, veré. Chicos, ¿ustedes han usado el Dropbox ahorita? ¿El link? ¿Sí se han metido? Sí, profe. Sí. Es que si ustedes para bajar los archivos y todo eso tienen que copiarlos y pegarlos en otra carpeta, porque si los quitan de ahí, yo creo que eso fue lo que pasó, maestra Bere. Que alguien arrastró ¿El video? el video y se lo quedó en su computadora. Entonces, si lo quitas de Dropbox, ya no aparece ahí. Entonces, tienen que copiar y pegar en otra carpeta el archivo que quieran. Y entonces, ahorita que estaba checando yo eso, sí no está. Sí, Pero no está porque justamente alguien seguramente se lo llevó y no lo puso. O sea, no se dio cuenta y se lo llevó. Pero Sí. creo que no es posible poder descargar, o sea, como quitarlo de la carpeta siendo estudiantes. Ajá, Creo. no tenemos esa autorización, creo. Porque nos pide que le pidamos permiso al dueño de la carpeta para poder hacerlo. Es que nosotros en teoría sí lo tenemos, entonces fue algún profesor, Bere. Sí, yo creo que sí. O a lo mejor como ya no cabían, tuvieron que quitar algunos para meter nuevos. A lo mejor. ¿Ya me escuchan? Sí, Mago. Ah, ya vi dónde es el asunto. Es que estoy probando lo que me dijo Leslie para ver si podemos grabar, si puedo grabar todas así. ¿Pero de dónde lo grabas? ¿Con el programa ese que dijo Leslie? No, yo pienso que yo no necesito el programa. Lo que necesito es encontrar qué entrada y qué salida debo de usar de audio. Ok. Pues ya resolveremos eso con la academia, a ver quién. Entonces, vean, este es el cuestionario o informe de la práctica y les dice, complete la siguiente tabla sobre los métodos de esterilización de medios y materiales diferentes a los utilizados en la práctica que comúnmente se usan en microbiología. Tienen 3 filas que están vacías. Esas las van a tener ustedes que se van a tener que ingeniar para poner 3 materiales distintos a los que están descritos aquí. Y para esos 3 materiales van a tener que poner cuál es el método preferente de esterilización, cuáles son las condiciones o dosis. Por ejemplo, las pinzas, ¿no? Porque unas pinzas, ¿cuál sería el método preferente de esterilización? Como ya vieron en el video, el calor seco, entonces ese sería el método preferente. ¿Cuál sería el método opcional? ¿Flameado? Flameado con alcohol, ¿no? Ahí en el mechero. Entonces, aquí tienen que poner las condiciones o dosis a cuál van a llevar a cabo tanto el método preferente como el método opcional. Y luego aquí, por ejemplo, les dicen que pongan un material que esterilizarían ustedes por incineración, con formaldehído, con óxido de etileno, con radiaciones ionizantes, y van a poner un ejemplo diferente a los que ya tienen mencionados aquí, que se pudieran esterilizar por ese método preferente o por un método opcional y las condiciones. ¿Dudas de esta tabla?
No, profesor. Ahora, por ejemplo, no vimos videos ni vimos con tanta profundidad el uso de formaldehído, óxido de etileno y radiaciones ionizantes. Por eso aquí dice cuestionario de la práctica. ¿Qué quiere decir? Que aunque no se hayan visto en la presentación, ustedes tendrían que ir a buscar cuáles son las condiciones de esterilización o las dosis de esterilización cuando utilizan este tipo de métodos de esterilización. ¿Sí? Es una búsqueda bibliográfica que sí o sí ustedes tienen que realizar. Y bueno, completar lo demás. Para la segunda pregunta dice, cada método de esterilización utiliza un microorganismo como control biológico específico. Ya vimos al menos un ejemplo aquí en la presentación para esterilización por autoclave. Deben de poner otro ejemplo de otro microorganismo. Y así para cada una de las técnicas que les ponen aquí en la clave, cuál es el organismo control y cuál es la referencia bibliográfica en la cual encontraron esta información de el organismo control. ¿Ok? Y finalmente en su reporte, estos se los voy a quitar porque estos se los puse. Esto no se los puse en el archivo, pero así lo tendrían que ir describiendo el tiempo. Bueno, les dice el problema. Para evaluar un equipo de esterilización industrial por calor húmedo nuevo, se realiza un experimento donde se estimaron las esporas de Geobacillus stearothermophilus. Se observó que sobrevivieron a diferentes tiempos de funcionamiento del equipo. En la siguiente tabla se muestra la población inicial y las esporas sobrevivientes a diferentes tiempos de tratamiento. Es decir, ¿con cuántas esporas iniciaron ustedes en el tiempo cero? ¿Cuántas tenían muy al principio del proceso de esterilización? ¿Y cuántas unidades formadoras de colonia por mililitro tuvieron después de 5 minutos, después de 10 minutos y después de 15 minutos de esterilización con este equipo nuevo que llegó a su laboratorio? Entonces tendrán que determinar el valor de tiempo de reducción decimal del microorganismo utilizado y lo deben de colocar aquí y además deben de interpretar su resultado en términos de que ustedes están evaluando este equipo, lo validarían, no lo validarían, qué modificarían para poder validarlo o qué es lo que tendrían que hacer. Entonces todo eso lo tienen que discutir aquí. ¿Dudas al respecto? ¿No, jóvenes? La tabla anterior, ¿a qué se refiere con lo de, bueno, la última referencia? ¿En cuál, perdón? En la penúltima. ¿La segunda tabla? Que tienen que poner la referencia en la cual encontraron que ese microorganismo sirve como organismo control. Okay. Exacto, la bibliografía. ¿Sí? Entonces les voy a activar el cuestionario para esta práctica. Profesora, si ya lo contestamos en la tarde, ¿se lo volvemos a... Bueno, lo volvemos a contestar? Sí, por favor. Ok. Profesor, están diciendo que no entienden el problema algunos compañeros. Voy. ¿Qué parte no entienden? ¿Cómo se hace el cálculo? ¿Se acuerdan que ya vimos una presentación en una de las diapositivas? Vimos justamente cómo obtener ese dato. Porque decíamos que el concepto de esterilidad es un concepto absoluto, es decir, está o no está estéril, pero no puede estar medianamente estéril, pero aún así ustedes pueden hacer
un cálculo probabilístico de cuál es la sobrevivencia o cuál es el tiempo que les tomaría un proceso de esterilización para eliminar cierto porcentaje de bacterias presentes en ese ambiente. Y pues a ese concepto se le conoce como tiempo o dosis de reducción decimal. ¿Y cómo se calcula? Pues considerando el tiempo de esterilización entre el logaritmo del cociente de la población inicial con las que ustedes inician ese proceso de esterilización y la población que obtienen al final después de este tiempo de haber esterilizado su material. ¿Sí, jóvenes? ¿Sí, Jocelyn? Sí, gracias, profesora. Está interesante ese ejercicio. Entonces, les habilito el cuestionario y vuélvanlo a responder todos, por favor. Profesora, de la práctica, entonces solamente se entrega lo de que nos subió el archivo de PDF, ¿verdad? Sí, es lo mismo que está en el PowerPoint. Tiene límite el examen, así es que apúrense, jóvenes. Bere, ¿ya me escuchan? Yo sí te escucho, Mago. Ajá. Ajá, me parece igual. Y de hecho, le das clic en enviar y ya te aparece como una tarea entregada. Pero pues no hay nada de preguntas, solo dice opción 1. Ajá, pero entonces ya no responde. Sí, entonces, ¿qué hacemos? No le entiendo, la verdad. Vamos a ver. Vamos a checarlo. Espérenme. Sí.